Me da gusto saludarlos como cada semana en este espacio que gentilmente Hora Tabasco me ofrece para vernos, oírnos y leernos. En esta ocasión quiero comentar sobre el tema de la seguridad como el gran fracaso del gobierno de la 4T. López Obrador recurre a la historia como su principal referente en la toma de decisiones, pero la verdad es que se la pasa tratando de demostrar que los hechos pueden repetirse y darle la razón, para bien, cuando se eligen los referentes históricos que considera correctos. Habrá crecimiento económico si rescatamos a Pemex, por ejemplo, o para mal, si elige los episodios negativos en la memoria del país, como declarar la guerra al crimen, como lo hizo Calderón. Lo preocupante es que López Obrador no discrimina las especificidades que acompañan a cada momento histórico, es decir, no distingue los proyectos y la dirección política que estos le imprimen a la historia. No es lo mismo usar la fuerza contra la delincuencia en el actual contexto de violencia homicida que emplearla en un contexto con tasas más bajas de homicidios por rivalidad delincuencial, con el objetivo de declarar la guerra a los cárteles, como lo hizo Calderón. Los efectos serían totalmente distintos. Lo que no es capaz de ver el presidente es que adoptar actitudes franciscanas frente a grupos delictivos pues puede tener consecuencias más funestas para la paz. Y ya que le gusta tanto recurrir a la historia, pues existen los referentes muy cercanos con el periodo de Peña Nieto. La misma pasividad actual fue la que Peña Nieto, al dejar de combatir a los cárteles que se expandieron o quedaron en vías de extinción con Calderón, hizo. Los grupos diezmados resurgieron en células más violentas y difíciles de combatir, bajo operaciones de guerrilla urbana con apoyo incluso de comunidades. Los grupos más fuertes como el de Jalisco adquirieron mayor poder y reforzaron su estrategia y composición paramilitar, incluso reclutando abiertamente elementos del ejército, ofreciéndoles mejores condiciones salariales y hasta ascensos dentro de la jerarquía del cártel, y además llevando a cabo tareas de limpieza social y exterminio de sus rivales. A fin de cuentas, Peña Nieto anotó en la historia de México a su sexenio como el más sangriento del que se tenía registro estadístico. López Obrador ya está en la misma ruta, pero además su lugar en la historia de la seguridad e inseguridad de México ya está anotado como la más sangrienta en menos tiempo que el que se llevó Enrique Peña. La historia entonces dice que ser omiso trae peores consecuencias que declararle la guerra a la delincuencia organizada. Al ritmo que van las estrategias del gobierno de López Obrador y de Morena, pues es muy probable que concluyan con más de 200,000 asesinatos. Y para acabarla de amolar, pues la apuesta por rescatar a Pemex no cuaja y no convence a nadie. Recordemos al exsecretario de Hacienda en su renuncia, por poner un ejemplo de lo que dijo, ¿no? Es decir, si piensan abatir los índices delictivos con más programas sociales, pero sin crecimiento, parece que su apuesta tampoco le resultará factible, porque su idea de desaparecer a las Fuerzas Armadas abona menos ese objetivo. Dejar que los grandes cárteles hagan lo que el Estado no puede hacer constituye no solo una omisión, sino también una violación a los derechos humanos de las personas. La simpleza, pues, con la que el presidente razona y aplica la historia, lo está conduciendo tempranamente al abismo. Los costos políticos de sus omisiones legales en materia de seguridad, pues los empezará a pagar junto con Morena en el 2021, y los costos jurídicos tampoco le son demasiado lejanos, pues para entonces, con un Congreso opositor, deberá rendir cuentas por el incumplimiento de su deber legal y constitucional de garantizar la seguridad de los mexicanos. Las cifras son alarmantes, en Tabasco incluso los números son escalofriantes, pero las noticias diarias y los comentarios callejeros son peores. Eso que no escatimo en reconocer el esfuerzo importante que han desarrollado tanto el fiscal del Estado como el nuevo secretario de Seguridad Pública en rearmar o recomponer instituciones que les entregaron completamente desmanteladas, saqueadas económicamente, viciadas estructuralmente y desacreditadas socialmente. Sin embargo, el apoyo de la Federación, la coordinación con las políticas federales ausentes, pues hacen muy difícil el camino y la consecución de la principal obligación del Estado, que es darle seguridad a sus habitantes. Se actúa pues en el gobierno federal en materia de seguridad, acudiendo como ciencia y guía a la historia, pero con mucha necedad para escuchar las críticas y reconocer los errores. La necedad es un estancamiento afectivo a una propuesta que ya no se está dispuesto a revisar, a verificar o a comprobar. Una vez que se tomó la decisión, solo se defiende de los ataques de los contrincantes y ya no se vuelve a reflexionar y menos a reconsiderar. Esta misma conducta y forma de actuar
se la transmite a sus colaboradores Andrés Manuel y ya no se diga a sus seguidores, a quienes los invade la sensación de formar parte de una postura radical y correcta a sus ojos y los hace también tener una clara determinación por defender y atacar, por lo que los une un mismo enemigo, los que no piensan como ellos, y además se ubican como los buenos frente a un enemigo malo, sea la mafia del poder o los corruptos o los prianistas. Eso es lo que los hace más necios. Yo estoy bien, tú estás mal. Y así con necedades y falta de humildad para reconocer los fracasos como en el tema de seguridad, de la economía y de la atención a la salud, pues México no puede avanzar en acuerdo, sino lamentablemente en puros pleitos. Muchas gracias por oírme, verme y leerme y como siempre quedo pendiente de sus comentarios. Este está en todas mis redes sociales, este video, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Si les gusta, compártanlo en sus redes y ayúdenme a divulgarlo. Hasta la próxima semana.